Amigos, bienvenidos a La Tribu. Hoy vamos a conversar sobre el suicidio de Alan García, que es un tema que ha remecido el ambiente nacional. Para tal efecto nos acompaña Andrés Rivas, que es psicólogo y que trabaja especialmente en temas relacionados al suicidio, así que su aporte el día de hoy va a ser muy valioso. Nos acompañan también los miembros habituales de La Tribu, Jorge Jarano, Pedro Arbajelata y quienes habla César Medina. Y bueno, vamos arrancando. Andrés, bueno, primero muchas gracias por venir. Y lo que queríamos saber como punto inicial es sobre el suicidio en general. ¿Es correcto esto que se ha hecho de ensalzarlo, decir que es un acto de honor, que es algo heroico? Y también por otro lado decir de que es un acto cobarde, es algo que hay que denigrar. ¿Cómo debemos afrontar este tema? Bueno, primero agradecerles por la invitación. Y sí, definitivamente es un tema que en la semana nos ha causado bastante preocupación. De ninguna manera en suicidología nosotros calificamos el suicidio como un acto de honor o glorificarlo, ni tampoco denigrarlo o hacer burla, mofa o pretender justificar o asumirlo como una cobardía, ¿no? El acto finalmente de suicidio. No. Nos preocupamos más y lo definimos como una problemática de salud mental y de salud pública por la magnitud que tiene, ¿no? Por el impacto y las pérdidas de vidas que ocasiona de manera silenciosa, ¿no? Sin una estrategia de salud que aborde de manera global esta problemática, no solamente en nuestra sociedad, en otras partes del mundo también. Entonces mantenemos esa posición neutral. El suicidio no se califica, se evalúa el riesgo que hay en la persona, ¿no? Y por lo general siempre vemos que de trasfondo hay una problemática de salud mental también. Correcto. Y este suicidio, el suicidio de García, también tiene un impacto para personas que potencialmente tienen tendencias suicidas. Puede gatillar una situación de ese tipo en otras personas. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el trabajo que has tenido tú en la semana a partir de lo de García? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, esa es una de las características que nosotros vemos en suicidología y en las personas que están vulnerables o tienen riesgo suicida, ¿no? Que al ser este personaje, ¿no? La persona de Alan García, una persona pública y toda la coyuntura mediática y toda la coyuntura que se despliega, esto genera en las personas un fenómeno que nosotros llamamos el contagio psicológico. Es decir, que las personas que ya tenían ideas suicidas o pensamientos se refuerzan en ese momento sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Y más aún como tú lo mencionabas, ¿no? Si lo glorificamos, las personas empiezan a tener una idea positiva acerca de esto, ¿no? Ahora, así como cuando se glorifica puede ser que gatille este intento de suicida, posible intento de suicida, al momento que sucede lo contrario, ¿también tiene algún efecto? Por ejemplo, en los casos de burlas. Sí, también hacen que las personas que, por ejemplo, tienen estas ideas no las expresen, ¿no? Las guarden. No busquen ayuda. Claro. No busquen ayuda, exacto, ¿no? Porque sienten que es algo malo, es algo que la sociedad lo ve tan mal que prefieren guardárselo para ellos mismos. Exactamente. Pero sí. en específico, a partir de lo de García, tú has recibido llamadas por gente que se ha sentido a partir de este acto instigado a cometer un suicidio o hablar del tema. Sí, efectivamente, nosotros en el Centro Peruano de Prevención de Suicidio trabajamos justamente esta problemática. Ese día tuvimos llamadas de emergencia, hemos tenido atenciones de emergencia, ¿no? De público en general, de padres, de pacientes mismos que vieron la noticia y se sintieron mal. Entonces nos llamaba Andrés, mira lo que ha pasado, me siento mal, ¿qué puedo hacer? Y obviamente teníamos que hacer todo el procedimiento que hacemos por llamadas telefónicas de urgencia, ¿no? Que se le recomienda pues, buscar un aliado terapéutico que por sí ya lo tenemos, lo establecemos, buscar ese contacto, ir a un centro de salud, y llamaban padres, se comunicaban a través del inbox de la página web que nosotros tenemos, a través de correos, a través de mensajes. Hemos tenido la saturación también ese día de la línea de mensajes. Entonces sí, y justamente lo que decimos nosotros, ¿no? De que hay que tener cuidado al momento en que nosotros expresamos nuestras opiniones respecto al suicidio, porque creamos en las personas vulnerables este contagio y estos disparadores. Y ahora, efectivamente tuvimos digamos entonces que el llamado a empatía que se estaba haciendo algunos por redes sociales, que decían que respetar a la persona, hay que respetar, más que todo creo yo en todo caso con lo que tú acabas de mencionar, es una empatía a la sociedad en general, ¿no? Porque la sociedad vulnerable, en este caso las personas que tienen esta idea suicida, ¿no? Quizás, como tú dices, tener más cuidado al momento de opinar sobre estos casos, ni llegar a la burla, ni llegar a la denigración, ni llegar ni a la glorificación, por cuanto la empatía va dirigida a este tipo de personas, ¿no? Sí, efectivamente. Okay. ¿Y qué es lo correcto en ese caso? ¿Qué se recomienda?
para poner el caso en concreto de Alan García, él tomó la decisión de suicidarse. ¿Hasta qué punto se puede criticar? ¿Existen ciertos parámetros para tomar casos como el de justamente Alan García? Entendería, por lo que ya hemos comentado, que hacer memes o burlas está mal, pero adoptar una posición crítica, ¿hasta qué punto es correcto o incorrecto? Definitivamente él, por ser una persona pública y del ámbito de la política, va a generar, ¿no?, un montón de críticas, de opiniones, de adversarios políticos, de calificar este acto como una salida a lo que le pudo haber venido porque él estaba siendo investigado, todo eso, ¿verdad? Pero hay formas en las que nosotros, bueno, en este caso los medios de comunicación, deben de informar los casos de suicidio. La Organización Mundial de la Salud ya hace bastante tiempo, en el año 2000, ¿no?, creó unos lineamientos, una normatividad en cómo debería ser comunicado esto, ¿no? Que no se han respetado claramente en este caso. De acuerdo, pero se puede criticar desde el plano de Claro, vista o sea, psicológico del suicidio. Se suicidó esta persona. ¿Cabe en ese momento criticar a la persona que se ha suicidado o de repente es imprudente hacerlo Claro, en ese momento? Porque es quizás Porque- imposible para un comunicador periodista no poder hablar de este tema, ¿no? Porque es la coyuntura, pero un personaje político importante que es imposible no emitir una opinión al respecto, ¿no? ¿Cómo debería ser abordada la persona que quiere emitir una Sobre opinión al todo respecto? ¿Cómo debería abordar ese tema, ¿no? Sobre todo en figuras públicas, ¿no? Que se podría decir inevitable tocar el tema, ¿no? Hablar de su persona, de su personalidad, de su forma de ser, de las cosas buenas y malas que hizo. ¿Hasta qué punto se puede abordar las cosas malas que hizo esta persona y no de repente transformarse en una burla? ¿Existen ciertos parámetros o simplemente ya se tiene que dejar la discrecionalidad, pues, de la persona que informa? No, definitivamente hay que hacerlo de manera neutral. O sea, cuando se informa acerca de un suicidio, como les decía, no hay unos procedimientos. Se informa acerca de lo que ha acontecido. Inclusive hay palabras técnicas que se utilizan, ¿no? Okay. La persona ha fallecido por suicidio, nada más. Pero no es recomendable, porque hay investigaciones que lo respaldan, decir, esa persona atentó contra sí mismo, atentó contra su vida, ¿no? Y dar detalles, se disparó, se acuchilló, se colgó, esos detalles O son innecesarios. no poner un titular, sea en tu página web de un medio de comunicación, en su edición impresa, poner como algunos han puesto Alan decisión suicidarte por un acto de honor. Tampoco. Exacto. Esos son titulares o de noticias, creo que mal llevados, ¿no? Sí, que no favorecen. Lo que decía también era que, por ejemplo, hay circunstancias en las que nosotros vamos a querer criticar, ¿no?, por las cosas que hizo, porque es una personalidad pública. Podríamos mencionar aspectos de su personalidad, ¿no?, de cómo él se condujo en estos años en su gobierno, ¿no?, mencionarlo, pero creo que en el momento en el que se comete este acto, el suicidio finalmente, hay que dejar que la familia, sobre todo por la familia, ¿no?, que viva su proceso, ¿no?, porque son sobrevivientes. Nosotros Ahora que mencionas la personalidad, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, de lo que has podido observar de Alan, cómo se desenvuelve, todos opinan que es una persona muy egocéntrica y quizás eso lo llevó al suicidio, muy narcisista, que en su propia idea narcisista él tomaba como el hecho de ir a prisión. Este es un acto de deshonor, ¿no? Es un acto de humillación. Sí. ¿Cómo, o sea, cuál es el perfil que le podrías enmarcar en este sentido a Alan García, ¿no? Sí, bueno, nosotros creo que compartimos eso, ¿no?, porque hemos visto sus reacciones, su forma de ser a lo largo de que él ha gobernado, siendo una figura pública. Hemos visto rasgos narcisistas, digamos, ¿no?, egocéntricos, como tú lo decías, un poco de soberbia y por momentos también de impulsividad, ¿no?, recordando esos actos que en una marcha cuando hubo, él pateó a una persona, que no me acuerdo el nombre, pero sí, pues de antemano yo creo que ya había en el caso de él ciertos rasgos que nos podrían pensar en una problemática de salud mental, ¿no? ¿Un bipolar? Podríamos pensar, ¿no? Eso lo hemos escuchado algunas veces de algunos medios también, ¿no?, que han infiltrado, digamos, En Wikileaks en su momento se dijo que Alan García era una persona megalómana. Un ego colosal, ¿no? Ego Los colosal. norteamericanos lo definieron Sí, así, ¿no? narcisista también incluso. ¿Es más proclive que una persona con esta característica se suicide o al revés? Producto de su ego hace que diga, no, yo no voy a morir quizá nunca. ¿Existe esto o es indistinto? Podríamos pensar que en este caso eso lo ha llevado a él a definir o a decidir este acto, ¿no? Porque como muy bien analizaba él,
para él, una persona que tiene rasgos narcisistas dentro de sus creencias distorsionadas, vamos a decir equivocadas, porque no son comunes a la población, para él verse investigado o verse posiblemente enmarrocado, llevado al Ministerio Público, etcétera, y siendo juzgado, era totalmente humillante, no solamente para él, sino para su familia también, ¿no? Entonces, eso lo llevaba... Quizás él no se sentía dentro de esta sociedad, ¿no? Porque quizás se sentía en su propia idea narcisista superior a toda la sociedad de este país, ¿no? Y es por eso que él no concebía quizás la idea de verse juzgado como una persona de la sociedad propia, ¿no? Exacto. Ahora, yo quería volver al hecho de que el intento de suicidio en un primer momento de García generó muchas llamadas y muchos contactos por parte de familiares o de personas con tendencias suicidas, y hay que recordar que las personas con tendencias suicidas no solamente son mayores de edad, sino también hay niños. Sí. Entonces, hay que tener adolescentes, entonces hay que tener mucho cuidado cómo se aborda este tema, porque seguramente varios niños durante la semana le habrán preguntado a sus padres: papá, ¿cómo es eso que este señor se ha suicidado? ¿El suicidio está bien? ¿Es un acto de honor? Eso. ¿Cómo se aborda esto con un niño? Sí, efectivamente, eso es algo que nosotros hemos visto, como les comentaba el día miércoles que estuvimos atendiendo en el centro de las primeras horas, ¿no? Y ya cuando se supo el fallecimiento finalmente, empezaron a llamarnos preocupados algunos padres de familia porque sus hijos tenían esta inquietud, ¿no? Y lo compartían, afortunadamente, ¿no? Y ese es el momento en el que el papá tiene que aprovechar para asesorarse, para buscar la ayuda y luego para explicarle al niño de manera neutral, ¿no? De manera neutral, que él ha decidido tomar este acto, suicidio es un acto voluntario finalmente, ¿no? Pero no se puede calificar, ¿no? Explicarle a los niños que justamente lo que es un problema de salud, que hay de antemano un problema de salud, ¿no? De acuerdo. Y a propósito de Federico Dantón, ¿qué se aconseja psicológicamente a favor de un menor de edad que ha sufrido la pérdida por suicidio de su padre? ¿Cuál sería el protocolo a seguir? En primer lugar, para él, lo hemos visto que ha estado demasiado expuesto, que la familia ha permitido exponerlo a los medios, al partido, a las circunstancias, y en los casos de adolescentes eso no debería haberse dado, ¿no? De por sí que los medios de comunicación lo han querido inclusive entrevistar de manera abrupta en todo momento que lo veían saliendo, lo han hasta perseguido, ¿no? Y eso es un proceso que se tiene que respetar, el duelo que se lleve, porque no es fácil. Él puede dar una imagen, ¿no? Claro, de que está con el partido, que está siguiendo, inclusive podríamos decir lamentablemente que hasta lo puedan estar manipulando, ¿no? Para que firme en el ataúd de su padre, para que hable, como han escuchado las declaraciones, inclusive él se refiere a adversarios, ¿no? O sea, sí. Ahora ya él está teniendo ideas de que tiene adversarios, que tiene enemigos. Claro, eso creo que él todavía es un niño de 13, 14 años, y creo que crecer con esas ideas es un poco dañino para su propia salud mental, ¿no? Y él ya está creciendo con la idea de que se enfrenta a adversarios y que lo que ha hecho su padre es un acto, como mencionamos, que posiblemente, sobre todo a esa edad, se lo crea, ¿no? Se lo crea, eso lo interioriza, claro, y va a crecer con la idea de que es verdad. Yo creo que Müller lo dice, pero no se lo cree. Claro, pero el niño va a crecer igual, pero alguien a esa edad va a crecer y sobre todo después de un evento traumático como este, posiblemente... Claro, interioriza esas ideas y lo normaliza. No va a creer que realmente lo que ha hecho su padre, se lo va a creer que ha sido un acto de honor. Y es peligroso para el niño, para su desarrollo, ¿no? Yo creo que acá corresponde resaltar el tema de que Federico Dantón ha estado sobreexpuesto y ahí hay una responsabilidad de la familia que ha debido arroparlo. Es totalmente incorrecto que haya estado tan expuesto, porque se puede entender del partido, de la gente del partido, porque la gente del partido busca un interés político, busca una foto. Hay gente, creo que hasta se han querido tomar selfies. Pero la familia debe tener un rol mucho más importante. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está la mamá? ¿No? Y la familia y los propios medios de comunicación, ¿no? Porque hemos visto en algunas noticias, cuando cualquier otra persona, cuando ocurre algo con un familiar y hay un menor involucrado, le tapan el rostro, ¿no? Lo pixelean. Pero en este caso, los medios de comunicación en todo momento lo han enfocado, han hecho primeros planos, o sea... Parece que la ley se olvida cuando un personaje es público, ¿no? Exacto. Incluso he visto el Comercio de la República que por ahí lo pixelean cuando lo ves en noticias en Facebook, pero cuando entras aparece su cara totalmente expuesta. Claro, eso, o sea, los medios de comunicación también creo... hay una doble, por decirlo, moral, ¿no? O sea, porque cuando no se trata de un personaje público, sí protegen al menor, dicen que el menor hay que protegerlo, pero cuando no se olvidan de que es menor de edad y... Sí, y ustedes han dicho algo fundamental, ¿no? O sea, las distorsiones que nosotros llamamos distorsiones cognitivas,
que se vuelven creencias muy arraigadas en una persona adulta, justamente se van sembrando así en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Con la coyuntura, con la presión, con la influencia de la familia. Entonces, efectivamente, como tú lo has dicho, eso es muy peligroso. Él va creyendo ahorita, y se la va a creer, que tiene enemigos políticos, que él ya tiene una responsabilidad para más adelante, ¿no? Entonces eso ¿Cómo se le puede cargar eso a un joven de 13 años, no? Sí, efectivamente, ¿no? Eso es una irresponsabilidad por parte de la familia. Además, hay hermanos mayores que pudieron salir a declarar, a hablar, ¿no? Que tienen la personalidad ya desarrollada. Sí, ¿no? felizmente la carta la leyó la hermana y no faltaba que lo lea. Ahora, el tratamiento de la Efectivamente. noticia, como tú comentas, es importante porque el tratamiento de la noticia, y esto creo que ya lo hemos conversado varias veces, por ejemplo, en el extranjero, es mucho más rigurosa y ponen Claro. estos números de ayuda, ponen indicaciones. Ponen en pie de página, ¿no? Yo he entrado a revisar las publicaciones, por ejemplo en Inglaterra pusieron un pie de página diciendo los actos suicidas no son, y si te sientes con estas tendencias, llamar a ese número. ¿no? Acá en Perú No sé, creo que no he visto ninguna publicación en la que no hay, yo he visto y revisado y no existe esta advertencia, y es más, como mencioné anteriormente, más bien ponen un titular que decía Alan se suicida en un acto de honor, entre comillas lo ponen porque es una supuestamente declaración del partido, pero lo ponen en grande y como digo, ahora todos tienen acceso a internet, entra un menor de edad, entra una persona con tendencia y lee esto y... He visto que depende del periódico, pues direcciona un poco la noticia, ¿no? En Expreso, La Razón te sale como que si fuera un acto de honor, No. en La República te aparece incluso que es un acto de cobardía, es bastante Es por eso lo que polarizada la decía Andrés, que no hay que ni un extremo ni el otro, ¿no? Porque hay que tratarlo de forma neutral, y creo que esa es la cultura que nos falta acá en Perú, ¿no? Y para- tratar este tipo de temas, ¿no? De tan importancia y que no vemos a veces las consecuencias, ¿no? De que pueden implicar en la salud mental y en la salud pública en Perú. Para ir concluyendo, ¿cuáles serían tus recomendaciones generales a raíz del caso de Alan García? Bueno, que efectivamente cuando emitamos una opinión al respecto, así sea él un personaje público y lo que pueda significar, tenemos que pensar en la población que está vulnerable, ¿no? en Más que esta todo. problemática. Entonces, ser más prudentes, llamar al suicidio, inclusive hay algunas investigaciones que nos recomiendan ciertos términos, ¿no? O sea, se dice fallecimiento por suicidio o muerte por suicidio e intento suicida, nada más, pero no se tiene que describir este acto como que atentó contra su vida, no se hizo lesiones que no fueron efectivas. A veces los medios de comunicación utilizan, ¿no? Esos términos. Logró o tuvo éxito en en su cometido, cosas así. Sí, es muy Que peligroso. que es peligroso, ¿no? Y Ah, buscar ayuda finalmente. Andrés, por favor, ¿podrías dejar los números o la dirección para las personas que quieran tratar o conversar sobre suicidio? Sí, claro, nosotros el trabajo que realizamos lo hacemos en el Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio, lo pueden ver por la página web que tenemos y también en Facebook, y ahí nos pueden buscar, están también nuestros números para poder recibir atenciones. Somos un grupo especializado en esta problemática que lamentablemente pues, es silenciosa, pero es latente en nuestra sociedad, ¿no? Correcto. Andrés, te agradecemos mucho por haber venido el día de hoy y darnos una explicación desde el punto de vista médico. Amigos, en el siguiente bloque vamos a hablar ya sobre el tema político netamente de García.